Lección 12 para el 23 de marzo del 2013. La creación y el Evangelio. El versículo de memoria es 1 Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Nos remite ya al Génesis, ¿verdad? Pecado de Adán y de Eva. Según el relato bíblico, dice la introducción, Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios, sin ningún defecto moral, pero tuvieron libre albedrío, un requisito previo para que pudieran ser capaces de amar. Cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios, cayeron bajo el poder de Satanás. Ver Hebreos 2:14. Un acto que puso también a todo el mundo bajo el poder del enemigo. Sin embargo, Jesús vino para destruir las obras del diablo, 1 Juan 3:8, y liberarnos de su poder. Lo hizo al morir en nuestro lugar y ofrecernos su vida en la cruz. Jesús llegó a ser pecado por nosotros, 2 Corintios 5:21, fíjense de esa declaración, y experimentó la separación de su Padre, que el pecado provoca por su muerte. Por su muerte, Jesús restauró la relación entre Dios y la humanidad que había sido quebrada por el pecado de Adán y de Eva. Muchos de estos puntos, por no decir todo, los vamos a tocar en el transcurso de la lección, tal cual como se resume en esta introducción. El día domingo, 17 de marzo, la gracia en el Edén. Dice el folleto: como todos sabemos muy bien, los primeros humanos, seres perfectos, creados a la imagen de Dios, cayeron en pecado, lo que trajo la muerte. Habían sido advertidos y ellos comprendieron lo que se les decía. Eva hasta repitió a la serpiente lo que dijo Dios, lo que Dios había afirmado. Claro, agregándole, ni lo toqué, eso no lo dijo Dios, pero sin embargo sabía lo que Dios le había informado. No obstante, pecaron de todos modos. A veces nosotros, como Eva, somos llevados al pecado por engaño, mientras que en otras ocasiones, como el caso de Adán, pecamos intencionalmente. De cualquier manera, somos pecadores, culpables de la transgresión o de transgredir la ley de Dios. En Génesis 3, 9 al 15, ¿cuál fue la reacción de Dios al pecado de Adán y de Eva? Dice el folleto: Dios realizó un juicio investigador. El propósito del juicio no era que Dios pudiera enterarse de los hechos. Después que pecaron, que Adán y Eva se escondieron, Dios los llamó, no, que estábamos desnudos, entonces se taparon con unas hojas de higuera. ¿Y quién le enseñó que estaban desnudos? Adán, ¿dónde estás? No, aquí estamos escondidos. Ese diálogo, Dios sabía lo que había pasado. El objetivo era darle a la pareja la oportunidad de aceptar la responsabilidad por sus acciones. El primer paso hacia el arrepentimiento y la restauración. Primer paso, ¿verdad? Dios está investigando, que acepten su responsabilidad, que puedan pedir perdón, que puedan arrepentirse, que asuman su responsabilidad. Lo repito, con toda la intencionalidad. Y ya usted conoce la historia. Adán le echó la culpa a Eva. Eva le echó la culpa a la serpiente. Y si Dios le hubiera permitido hablar a la serpiente, como a través del diablo, ¿verdad? Hubiera dicho, bueno, la culpa es suya porque usted creó la serpiente. Qué horrible, ¿verdad? Los seres humanos nos cuesta asumir la responsabilidad. Como dice aquí, pues el primer paso al arrepentimiento, aceptar que hicimos mal, aceptar que pecamos, aceptar que nos equivocamos, aceptar que ofendimos a alguna persona, aceptar que pensamos mal, aceptar que no actuamos como debiera ser. Entonces eso va a producir dos reacciones en forma genérica. Una, temor a las consecuencias. Acepto que me equivoqué para que no me pase tal cosa, para no sufrir tal cosa, para que no me castiguen, para que no me descubran, para que no me quiten una responsabilidad, para que no desconfíen mío, para no ir a la cárcel, para que no me desechen. Ninguna de esas cosas es verdadero arrepentimiento. El otro lado es cuando ya conocemos estas cosas sagradas,
Primer paso, asumir la responsabilidad que nos hemos separado de Dios, antes que las consecuencias de estar separados de Dios. De que hemos violentado nada menos y nada más a alguien que hizo tanto por nosotros, como lo vamos a ver en el transcurso de la lección. De que es horrible sentirse por el acto que hicimos abandonados de Dios, porque el pecado nos separa. Nos separamos de Dios, huimos de Dios, el pecado nos ahuyenta de Dios. Sentirse sin la presencia de Dios en tu vida y en mi vida, sentirse desamparado por Dios, eso es lo que ocasiona cada mentira, cada cosa que se llame pecado. Allí es el verdadero arrepentimiento, el dolor por haber, tristeza por haber traicionado al Rey de Reyes, al Dios Padre, al Espíritu Santo. Ahí Dios, eso lo produce Dios en nuestro corazón, porque ni siquiera somos nosotros mismos capaces de producir. Dios, al ver la actitud, al admitir que si nos fallamos, ¿verdad? Dios ve la intencionalidad de que el dolor se produce. ¿Por qué? Por las consecuencias o porque hemos violentado estas cosas divinas. Y allí es donde Dios pone ese querer como el hacer y hace posible entonces ese quebrantamiento. El Espíritu viene con todo poder. No tememos a las consecuencias, sino el sentirnos separados de Dios. Eso es lo que tememos. Y por lo tanto no podemos, porque de estar separado de Dios es estar muerto. Dios es la vida, lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces Dios buscaba esto en el hombre, el arrepentimiento como el primer paso, ¿verdad? Y la restauración. Dios les preguntó qué había sucedido, y ellos de mala gana confesaron, aunque eran culpables, y su pecado produjo consecuencias inmediatas. Dios les dio en el Edén la primera promesa del Evangelio, ¿verdad? En Génesis 3:21, ¿qué acto de gracia adicional se les reveló? ¿Recuerda la primera acto de gracia y que está incluido la primera profecía? Después que Dios hizo ese juicio, ¿verdad? Sentenció a la serpiente, pero antes de entrar con Adán y Eva, cuando está hablándole a la serpiente, dice, Dios le dice, pondré enemistad entre ti y la simiente de Dios, entre ti y la mujer. Entonces habla de dos descendencias. Pondré enemistad, ese acto de gracia, para que el hombre, yo voy a colocar en el hombre, bueno, débil, engañado, pecador, yo voy a colocar enemistad. Él solo no puede producir enemistad hacia el pecado, hacia todo lo que es satánico. No, usted y yo no podemos. Dios tiene que colocar, así como en el Edén colocó enemistad. El Espíritu Santo es esa gracia divina que hace posible que usted y yo odiemos el pecado, nos sintamos horror por lo que es pecado. Si no lo experimentamos así, es porque estamos nosotros mismos separándonos por evitar consecuencias humanas, por evitar el que dirán. Pero cuando el Espíritu Santo es el que pone esa gracia, esa enemistad, es horror sentir la separación de Dios, más que sentir que quede mal, que irán a decir, que irán a pensar. Desde el Edén Dios puso esa enemistad. Cuando Dios vio, dice el conflicto de los siglos, que Dios puso esa enemistad, cuando Satanás vio eso, Satanás se sintió, no voy a poder trabajar tan fácilmente para engañar al hombre. Cuando Satanás oyó esa palabra, pondré enemistad entre ti y mi simiente. Había una guerra allí, un conflicto. Y la simiente, una sola, de Dios, Cristo Jesús, como dice Gálatas 3, le aplastará la cabeza al demonio, allá en la cruz como ocurrió. Pero Cristo sufrirá una herida en este combate. Tú le herirás en el calcañar. La serpiente iba a herir a Cristo en el calcañar, que fue la muerte en la cruz de Cristo Jesús. Por ti y por mí, todo eso tuvo que pasar el Maestro. Y de allí toda la descendencia hasta Cristo y después de Cristo, los que estamos siguiendo a Cristo, mire, hay una enemistad contra todo aquello que es pecado. Indudablemente, como el pecado no es un concepto etéreo, es una práctica provocada por un acto intencional, un acto que viene desde adentro hacia afuera, en la mente, intencional en el sentido de que se produce en la cabeza y nosotros mismos elegimos tomar la decisión de pecar. Entonces Dios, conociendo todo lo que es este proceso, Dios dijo, déjame que yo voy a colocar en ti enemistad hacia todo lo malo. Permíteme que el Espíritu Santo esté en ti para que tú no peques. El pecado no es que llega abruptamente.
Es un proceso, como dice Santiago, se inicia en la mente. Y tú y yo lo vamos cocinando hasta que por fin se para el pecado, como dice el libro de Santiago. Bueno, ¿qué segundo acto de gracia? Dios los vistió. Estos querían excusarse, no, que estaban bien. Buscaron una excusa. Que taparon sus partes con hojas de higuera. ¿Y quién le enseñó a ustedes que estaban desnudos? Le pregunta a Dios. Si ustedes estaban sin ningún tipo de ropa allá en el Edén. Una luz como cubre los ángeles los cubría a ellos. Ahora esa luz se fue y ustedes descubrieron su desnudez. Sintieron vergüenza el uno del otro. Cosa que no existía al principio. Pero quisieron aparentar que todo estaba normal. Escondiéndose de Dios. Antes no se escondían de Dios. Pero mira el pecado lo que lleva. Nos separa. Nos da temor Dios. Y segundo, queremos aparentar que estamos bien y nos presentamos vestidos a nuestra manera. Dios tuvo que matar unos animales. Se produjo muerte en el Edén, allí en ese lugar. Y de esa muerte de esos animalitos, Dios sacó unas pieles. Todo ese proceso viéndolo allí, esta pareja. Y con esas pieles los vistió. ¿Hasta dónde llega el amor de Dios? ¿Hasta dónde llega el amor de Dios, la misericordia de Dios? Y de allí uno induce para hoy, cuando estamos hablando del domingo 17 de marzo. Dios tiene que vestirnos, tiene que enseñarnos a vestirnos. Porque no sabemos, el mundo, a través de los instrumentos de Satanás, tiene medios y formas para vestirnos, pero no a la manera de Dios. Pero Dios, en sus normas, en sus estatutos, en sus reglas, tiene una manera especial de vestirse, físicamente hablando, como debe ser la vestimenta de un hombre o una mujer. Es Dios que tiene que vestirnos porque no sabemos. Y simbólicamente, ¿verdad?, colocar su vestidura, su manto de justicia, que se coloca sobre todos aquellos que confiesan pecado y están siendo libertados del pecado. El día, la gracia en el Edén, igualmente que se ve clarita, ¿verdad? El pecado y la muerte, dice el día lunes 18. En Génesis 3:19, Génesis 3:19, se le dijo a Adán que cuando muriera, volvería al polvo de donde había sido tomado. Lo mismo nos ocurre a nosotros. Nota, no volvemos a ser monos, porque no fuimos hechos a partir de los monos. Fuimos hechos del polvo, y es a ese polvo al que volvemos en la muerte. Interesante, ¿verdad? Como esta lección ha venido hablando de evolución-creación. La palabra muerte no existía. Una vez que entra el pecado se introduce la muerte. Pecado es sinónimo de muerte. Y cuando se le dice a Adán, verá, polvo eres y al polvo serás tornado, es después de Génesis 3. Versículo del capítulo 3. Génesis 1:2, el hombre perfecto. ¿De dónde viene? Del polvo. No del chimpancé. Chimpancé eres y chimpancé vuelves a tus orígenes. No. Polvo eres y al polvo serás tornado. En Génesis 2:7 nos mandan a leer Salmo 104, 29 y 30, Juan 1:4, Hechos 17, 24, 25. ¿Cuál es la importancia de estos textos para nosotros? ¿De qué forma debería impactar esta verdad en el modo en que vivimos? El primero, Génesis 2:7, es el versículo clave, la ecuación clave de lo que es la vida. El hombre fue hecho del polvo de la tierra y sopló en su nariz Dios el aliento de vida. ¿Y fue el hombre qué? Un alma viviente. Polvo, que sería materia, más aliento de vida, más, signo más, aliento de vida. ¿Es igual a qué? A ser viviente. Esa energía que sustenta, como dice el espíritu de profecía, ¿verdad? Su energía sustentadora. Vamos a leerlo. Dice el espíritu de la profecía. Dice, la misma energía creadora que sacó al mundo a la existencia sigue manifestándose. ¿En qué? En el sostenimiento del universo y en la continuación de las operaciones de la naturaleza. La mano de Dios guía los planetas en su marcha ordenada a través del cielo. ¿Verdad? Dice la matutina Exaltad a Jesús, febrero 22. La misma energía creadora que sacó al mundo a la existencia sigue manifestándose en el sostenimiento del universo y en la continuación de las operaciones
de la naturaleza. En otras palabras, aquí sigue diciendo, la mano de Dios guía los planetas en su marcha ordenada a través de los cielos. No se debe a un poder inherente el que la Tierra continúe su movimiento alrededor del Sol. No es un poder inherente que está allí, una energía inherente, como dice en otros textos del Espíritu. No es algo inherente, algo que estaba allí en la materia. Vamos a leerlo. No es en virtud de alguna fuerza inherente, por su propia energía inherente, que año tras año la Tierra produce su abundante cosecha y continúa su movimiento alrededor del Sol. La mano de Dios dirige los planetas y los mantiene en su puesto, en su ordenada marcha a través de los cielos. Isaías 40:26, Patriarca y Profeta 107. Y en la misma página 107 dice: su energía, la de Dios, sigue ejerciendo su influencia para sustentar los objetos de su creación. Una palpitación no sigue a la otra, un hálito al otro, como si fuera algo mecánico. Patriarcas y Profetas, página 107. Quería hacer énfasis en esa energía creadora de Dios, ¿verdad? En ese aliento de vida, como dice la palabra. Entonces podemos decir, ¿verdad? La suma de la materia más ese hálito de vida, esa energía creadora que Dios colocó en el hombre, es igual a ¿qué? A un ser viviente. Usted hace una operación allí matemática, ¿verdad? Esa materia es igual a ¿qué? Será igual al ser viviente, ¿verdad? Teniendo la ecuación materia más hálito de vida es igual a ser viviente. Entonces usted dice, despeja materia. Materia es igual a ¿qué? A ser viviente menos el hálito de vida. O sea, sin el hálito de vida, le resta a usted el hálito de vida. Entonces al aliento, al ser viviente, eso es igual a pura materia. Puede hacer lo mismo. El hálito de vida es igual a ¿qué? El hálito de vida es igual a ¿qué? A ser viviente menos la materia. O sea, un ser viviente, si se pudiera llamar como un ente sin materia, es hálito de vida, pues. O sea, es como la misma relación matemática de la energía, la materia, más el hálito de vida, como esa energía creadora que Dios colocó en el hombre, es igual a ser viviente. Usted hace el despeje de cada una de esas variables y se entiende mejor, pues. Así como esto último que dice, pues, la materia será igual a ¿qué? A un ser viviente, ¿verdad? Menos ¿qué? Menos el hálito de vida. Sin hálito de vida, el ser viviente queda igual a ¿qué? A la materia, pura materia, ¿verdad? Entonces, esa fórmula es clave. El hombre está compuesto, ¿verdad?, de esa materia que es el polvo de la tierra y esa energía, ese hálito de vida, esa energía vivificadora, sustentadora que Dios colocó. Como dice el Salmo 104 también, envían tu espíritu y son creados. Ese poder divino, ¿verdad? Pero que se expresa allí en esa energía creadora que hace posible que el hombre, ese hálito, ese polvo agarre la fuerza y subsista. Esa es la vida. Que por eso dice, polvo eres y al polvo serás tornado. Luego en Eclesiastés, cuando nos habla de eso mismo, dice, el espíritu vuelva a Dios que lo dio y el polvo vuelva a la tierra. El espíritu, el hálito, el aliento, esa energía creadora que activa todas las células de todo el cuerpo, eso vuelve a Dios que lo dio. ¿Quién lo infundió? ¿Quién lo infundó? ¿Quién sopló? El mismo Jehová. Es como si fuera el Espíritu Santo, como si fuera Cristo Jesús, porque los tres son uno. Y los tres formaron parte de la creación. Y el Espíritu Santo está en todos los actos de la creación. Sigue diciendo en el Salmo 104, le quitas el hálito, dejan de ser. El hálito, el aliento. Le quitas el aliento, dejan de ser. O sea que la materia sin el aliento, la materia sin ese aliento de vida, sin ese soplo de vida, no tiene razón de serlo.
la vida humana. Por eso son dos cosas, la parte física y ese aliento de vida. Las dos van a formar la vida. En él estaba la vida, Juan 1:4. Y en Hechos 17:25 que dice, él es quien da a todos vida y aliento. Palabra nada menos, ¿verdad?, de nuestro Dios. Entonces aquí el autor habla el fenómeno de la vida, ¿verdad? Los hombres lo que saben es quitar vida, pero no saben originar vida. Y es verdad, como dice él aquí, en la concepción el hombre busca qué es la vida y se enreda. El hombre puede despedazar un insecto, un ser humano, y buscar a ver dónde está la vida, en qué parte está la vida, como si fuera un órgano, como si fuera el páncreas, dice aquí más o menos el folleto, parafraseando. Como si fuera un ente allí, pues un órgano específico. Aquí está la vida, esta es la vida. Como si la vida fuera, aquí está el corazón, este pedacito, esto es lo que se llama vida. Esto lo sacamos y la gente se muere. Se lo volvemos a poner y la gente se activa. Como para especular más. Vamos a sintetizarlo, a producirlo en un laboratorio y vamos a venderlo. Vendemos la vida. Cómprenla. Entonces le da una pastilla a un muerto y le introduce y esa pastilla lleva el secreto de la vida y el muerto vive. Cosa absurda, cosa ridícula. Pero cuando el folleto está diciendo, ¿verdad?, esto es que por más que se quieran conseguir en la materia la vida misma, como si la materia tuviera vida misma, ella en sí misma, allí en un escondite, como hacen ver los hombres, hay una energía inherente, algo que activa, algo que mueve el cuerpo, algo que mueve los planetas, hay allí algo, un mecanismo secreto, así como el corazón. ¿Por qué late el corazón? Porque hay un nódulo, y antes del primer mes del niño formarse, ya ese nódulo se ve una pelotica allí en el feto que brinca. Ahí está, ese es el secreto, ¿verdad? Una cosa que es absurda. ¿Y quién le dio vida? ¿Quién activó? ¿Quién puso esa electricidad allí que hace posible que esas neuronas, ¿verdad?, activen esos músculos? ¿Cuál es el origen de eso? El origen de eso viene una combinación, ¿verdad?, de un óvulo con un espermatozoide de esos padres. Pero esos padres están pasando ese óvulo y esos espermatozoides de la mamá y el papá de esos padres. Pero la mamá y papá de esos padres tuvieron otra mamá y un papá. Y así vamos para atrás, hasta llegar ¿a dónde? Al origen de la vida. ¿Quién fue? Del punto de vista tangible, humano, Adán y Eva. Pero ¿quién hizo a Adán y Eva? Dios. ¿Quién es el originador de la vida? Dios. ¿Quién fue el que colocó aliento de vida a esa materia, a ese hombre del polvo de la tierra? ¿Quién fue que la colocó? Dios. Cuando la persona deja de ser, cuando el ser vivo deja de ser una planta, un animal, y nosotros como seres humanos, el aliento de vida, lo que activaba, lo que permite las operaciones, esa mano de Dios, esa energía creadora que permite las operaciones de cualquier ser vivo, Dios la quitó. Entonces, cuando ella se incorpora, cuando ese aliento se incorpora, activa todos los mecanismos. No es que es una propiedad como si fuera inherente de la planta, del vegetal o del ser humano. No. Dios coloca eso, Dios da eso. Y por más que busque el hombre, alguien se ha muerto, ¿cómo va a conseguir? Si lo que activa la vida se fue. Es como si prendiéramos la computadora y se le acaba la corriente eléctrica. La pila se gastó. Por más que quisiéramos conseguir, ¿dónde es que está la vida aquí en la computadora para darle otra vez vida? La vida viene cuando otra vez la pila le mande la energía. Y no es que en la pila están todos los componentes de la computadora, los componentes los tiene la computadora. Se activan siempre y cuando le llegue esa energía, hablando de la batería de la computadora. Ya ellos saben que el secreto está en la batería esa, ¿verdad? Que hace posible generar una electricidad y pone en movimiento todo. En el campo material, ¿verdad?, sí puede funcionar eso, pero llevar eso mismo al campo de la vida de un ser humano, de una planta, de un animal, no funciona. Que van a conseguir, aquí está la batería de la vida y la vamos a fabricar. Y cada vez que la computadora, cuando se muere, que ya no funciona, ¿verdad?, todo lo que tenemos que hacer es cargar la batería, ¿verdad?, llegando hasta allí. Pero ¿cómo se carga la batería? Hay una fuente original. ¿Quién la maneja? ¿De dónde viene? Usted se va para atrás y también encuentra que
que de alguna manera Dios está interviniendo allí. Pero no es igual que un ser humano. Se murió el ser humano, vamos a meterle una batería. Ellos quisieran encontrar, vamos a meterle el secreto de la vida, así como el secreto de la vida para que funcione la computadora es que le ponga la batería que esté cargada, el celular para que funcione, que tenga la batería cargada. También andan buscando cuál será el ente tangible, físico, que cuando la persona se muere, metámosle eso para que funcione. Nunca lo van a conseguir, porque cuando la persona muere, desaparece de ella ese agente que mueve todos sus órganos, ese aliento de vida, esa energía creadora que permite todas las operaciones de todos nuestros órganos. Se retiró y lo que queda es materia. Jamás le dan la vida. La vida viene solamente de Dios. Entonces es bonito, ¿verdad? Cuando uno comprende esto, porque al final uno va retrocediendo, ¿verdad? ¿Por qué se forma el ser humano? Llega Adán y Eva. Y al llegar Adán y Eva, entonces llega Adán. ¿Y Adán de dónde salió? Del polvo. Pero el polvo no solamente se quedó en el polvo, sino que hubo algo extra, sobrenatural, que Dios alentó soplo de vida. Y el hombre se convirtió en alma viviente. En Isaías 59:2 dice la parte del lunes, ¿verdad? Nuestras iniquidades han hecho división. Otra versión dice separación entre nosotros y nuestro Dios. Si la vida solo viene de Dios, entonces al separarnos de Él, nos separamos de la fuente de vida. El resultado inevitable de la separación de Dios es la muerte. Aun cuando, como dice aquí, Matusalén, que duró 969 años, la historia termina todavía con un y murió. El pecado por su propia naturaleza causa la separación de la vida. ¿Y el resultado es qué? La muerte. El pecado nos separa de la vida. Y como consecuencia produce ¿qué? La muerte. La vida es Dios. Y Dios en nosotros hay vida. El día martes, cuando éramos pecadores, profundizando este tema, ¿verdad? En toda la Biblia encontramos que la respuesta de Dios a la pecaminosidad humana es redentora, es de rescate por naturaleza y está motivada por amor genuino y absoluto. Él habría estado plenamente justificado si hubiese entregado a Adán y a Eva al poder de destrucción de Satanás. Después de todo, ellos habían hecho su elección, no fue elección de Dios que ellos pecaran, así que muéranse, ha podido decir Dios. Pero Dios sabía que Adán y Eva no entendían el significado completo de lo que habían hecho y decidió darles una oportunidad para llegar a estar mejor informados y ser capaces de elegir de nuevo, dice el folleto. Romanos 5, 6 al 11. ¿De qué manera estos versículos nos ayudan a comprender de qué trata la gracia de Dios? Vamos a verlo. Más que verlo, leerlo, ¿verdad? Vamos a leerlo. Romanos 5, 6. Adelante. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, cuando aún éramos pecadores, en su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, dice Romanos 5, 7, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que algunos osara morir porque es bueno. Para una persona, bueno, dar la vida por un justo vale la pena. Por alguien que es bueno, ok, vamos a morir. Alguien pudiera osar, dice aquí, Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Alguien daría la vida por un justo o por un bueno, pero por un malo. ¿Quién va a dar la vida por un malo? Cristo Jesús la dio por ti y por mí, estando nosotros podridos en pecado, separados de Dios. ¿Qué vio el Señor en ti, en mí, siendo pecadores, siendo pervertidos, teniendo una naturaleza deforme, siendo degenerados, separados de Dios? Ahí donde está el amor infinito, ahí donde está esa especialidad y esa particularidad de amor que se llama gracia, un favor inmerecido. No nos merecíamos. Y Dios, aún siendo pecadores, no nos vio como pecadores, sino como lo que llegaríamos a ser, dice el Espíritu de Profecía, una vez que aceptáramos su llamado para ser transformados. Qué maravilloso, ¿verdad? Sigue diciendo aquí el texto. Pues, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La ira viene.
Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, siendo enemigos, éramos enemigos de Dios y fuimos reconciliados ¿por quién? Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Por la muerte de Jesucristo fuimos reconciliados con Dios. Mucho más cuando reconciliados, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Aquí el folleto hace una meditación muy interesante, ¿verdad? Dice, cuando nos hacen algún mal, nos gusta recibir una disculpa antes de aceptar tener una nueva y una buena relación con el ofensor. Por supuesto, una disculpa es adecuada en tales circunstancias. La restauración completa de una relación dañada incluye una expresión de tristeza y la aceptación de la responsabilidad por el mal hecho. Sin embargo, Dios no esperó que le pidiéramos perdón. Él tomó la iniciativa. Mientras aún éramos pecadores, ofensores, enemigos de Dios, Él se dio a sí mismo para morir en lugar de nosotros. Esta es una maravillosa demostración del amor divino. ¿Cómo se compara nuestra conducta con la de Dios? ¿Cuánto nos parecemos a Dios en cuanto a eso? Dice aquí. ¿Cuán a menudo, cuando nos ofenden, nos enojamos y procuramos vengarnos en vez de buscar una restauración? Deberíamos estar eternamente agradecidos de que Dios no nos trata de ese modo. Dicho de otra forma, de que Dios no es como nosotros. Porque imagínese usted, aquí jamás hubiera reconciliación con Dios. El trato que Dios da a los pecadores muestra el verdadero significado del amor. No es un mero sentimiento, sino una conducta basada en principio, que lleva a hacer todos los esfuerzos posibles para reconciliar al ofensor con el ofendido y restaurar la relación. El trato que Dios dio a Adán y a Eva es una ilustración del modo en que Dios se relaciona con nuestro pecado. En vez de Adán y Eva salir a pedirle perdón a Dios, Dios salió a buscarlo y a buscar la manera de que se reconciliaran con Él. Cuando nos ofenden, es como decir, en vez de nosotros estar aquí enrabiado y molesto, esperando que venga la persona a pedirnos perdón. Si actuamos como Dios, el ofendido debería buscar la forma de que haya reconciliación. El ofendido. Lo legal es, lo que uno piensa es que el ofensor también es válido, ¿verdad? Asuma su responsabilidad y reconozca que hizo mal. Pero Dios no actuó así. Mire lo que hizo Dios. Aún siendo nosotros enemigos, Dios envió a su Hijo para reconciliarse con Él mismo. Como dice aquí, ¿verdad? Porque aún siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Fuimos reconciliados con Dios. ¿Por qué? Por la muerte de su Hijo. Dios envió a su Hijo para que muriera por ti y por mí y de esa manera reconciliarnos con Dios. Dios permitió, bueno, ustedes son los que me han ofendido, ustedes son los que han pecado, ustedes se han vuelto enemigos míos. Sin embargo, yo voy a enviar a mi Hijo para que vean cuánto los quiero yo a ustedes. Y Él, ¿verdad?, la ofensa, el daño que ustedes me han hecho a mí al separarse de mí, bueno, yo no lo voy a tomar en cuenta sus pecados, sino que se los voy a cargar a mi propio Hijo. Y mi Hijo va a morir como ustedes vieran morir. Y porque yo los quiero mucho a ustedes, ¿verdad?, yo acepto, ¿verdad?, que mi Hijo, yo pongo a mi Hijo para que asuma, sustituya a usted, lo sustituya a usted, que fue el que me ofendió. Y mi Hijo va a morir con la única finalidad de que usted lo acepte a mi Hijo, le eche toda la culpabilidad, todos los pecados a mi Hijo, como si mi Hijo fuera el ofensor, y yo acepto que mi Hijo muera en el puesto suyo. Y de esa manera, a través de mi Hijo, que muere por usted, estamos en perfecta paz el uno con el otro. Dios en perfecta unidad con el hombre. Yo quiero reconciliarme contigo, dice Dios. Y la muestra que yo quiero reconciliarme contigo es que yo pongo a mi Hijo para que lo que tú me hiciste a mí,
el pecado que tú cometiste contra mí caiga sobre mi hijo, lo asuma mi hijo y muera mi hijo. No importa, muera mi hijo por el pecado que tú le estás confesando. Pero somos otra vez amigos. Tú llegas a ser mi hijo a través de la muerte de mi hijo. Mire el amor de Dios, eso no se entiende. Es tremendo. La manera como como buscó la manera como el medio que él utilizó para que nosotros nos reconciliáramos con él. Él nos buscó, aún estando muerto en delitos de pecado, como dice Efesios 2, 1, 2, 3, 4, versículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, en adelante. Estando muerto en delitos de pecado, Él nos dio vida. No toma en cuenta nuestros pecados. Qué tremendo ese Dios maravilloso que tenemos, ¿verdad? Y buscó por amor, quiere salvarnos. Porque si no hay reconciliación, lo que viene es la ira de Dios, hay muerte. Por eso, si Él mandó a su Hijo para que hubiese una forma de que el pecado desapareciera, al tomarlo Jesús y morir Jesús, ya en ti, en mí no se va a ver pecado, porque el pecado lo está cargando Jesús. Ya la sentencia de muerte que estaba sobre usted cae sobre el Hijo. Y Dios no le importa que muera su Hijo con tal de que te salves tú y me salve yo. Y que venga alguien a despreciar eso, que venga alguien a dar una patada a eso. Hermano, Hebreos 12, los últimos versículos, era horrible cosa. Dios es fuego consumidor. ¿Entiendes? El carácter de Dios. Dios es misericordioso, tardo para la ira, pero la ira va a llegar. Pero no dará por inocente a quién? Al malvado. Voy a leer algo del Camino a Cristo. En el capítulo Un poder maravilloso que convence, el Camino a Cristo, hay varias compaginaciones en este libro que tengo yo aquí, en esta versión del Camino a Cristo. Cuanto a compaginación se refiere, la página 53, pero el capítulo es Un poder maravilloso que convence. Dice: cuando ves la enormidad del pecado, cuando te veas como eres en realidad, no te entregas a la desesperación, pues a los pecadores es a quienes Cristo vino a salvar. No tenemos que reconciliar a Dios con nosotros, sino que, oh maravilloso amor, dice el Espíritu de Profecía, en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Por su tierno amor está atrayendo hacia Él los corazones de sus hijos errantes. Ningún padre, según la carne, podría ser tan paciente con la falta y los hierros de los hijos como lo es Dios con aquellos a quienes trata de salvar. Nadie podría arguir más tiernamente con el pecador. Jamás enunciaron los labios humanos invitaciones más tiernas que las dirigidas por él al extraviado. Todas sus promesas, sus amonestaciones no son más que la expresión de su amor inefable. Qué maravilloso, ¿verdad? Dios estaba allí reconciliando. Hoy manda a su Hijo para que lo aceptemos como el medio de reconciliación. Y fíjese que en vez de nosotros ser los que deberíamos morir, Dios pone a su Hijo para que se muera. ¿Hasta dónde llega el amor de Dios? Que muera, como si el Hijo fuera el culpable de todo el desbarajuste de este planeta Tierra. Sin embargo, por el amor que Él nos tiene, no importa que muera mi Hijo, con tal que ustedes se salven. Ustedes no tienen con qué pagar la maldad que han hecho. No tienen vida y deben morir. Sin embargo, confiésenle la maldad a mi hijo. Y como requiere un pago, bueno, mi hijo muere. Y yo acepto su confesión. Y a través de mi hijo, yo les perdono. Y tienen un lugar asegurado en el reino de los cielos. Por eso dice, el sustituto portador del pecado, el miércoles 20 de marzo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición. Al cargar la culpa de nuestros pecados sobre sí y al morir separados de Dios, Jesús cumplió la promesa hecha originalmente en el jardín del Edén, de que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Su sacrificio reconcilió a Dios con la familia humana y finalmente resultará en la eliminación definitiva del mal en el universo. Dios, para reconciliarse, o sea, para que se diera esa reconciliación, como si Dios hubiera sido el malo, que tiene que buscar reconciliarse. Vamos a reconciliarnos, sí, está bien, yo pequé. No. Dios establece un mecanismo de reconciliación, donde Él se pone como si Él fuera el ofensor.
y va en busca del pecador. Vamos a ponernos de acuerdo, ni acá, no actúes así, estás equivocado. Aquí te pongo, mira, lo que tú me hiciste es horrible, pero sin embargo yo te perdono, y el perdón, mira, como muestra de que te amo. Mi hijo va a morir por lo que tú hiciste, y yo permito que mi hijo muera por lo que tú hiciste, para que tú vengas a mí, para que tú seas reconciliado conmigo, para que se termine la separación y el aislamiento y la rebeldía y el extravío que tú tienes. Ven a mí, vení a mí todos los que estés cargados. Qué tremendo, ¿verdad? 2 Corintios 5:19 dice, porque, un momentico, 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, es como un ruego. Dios, a través de usted y de mí, los que caminamos en esto, Dios ruega a través de nosotros, reconciliados. Dios anda buscando que nos acerquemos a Él, y que la barrera que nos separa es el pecado. Bueno, Cristo asumió el pecado, no tomó en cuenta nuestros pecados. Dios nos llama así, siendo pecadores, para que vengamos a Él y depositemos ese pecado que nos está separando. Ocasiona muerte, pero no a nosotros, a Cristo. Y de esa manera Dios se siente feliz cuando tú y yo aceptamos su llamado, ¿verdad? Y se establece otra vez la conexión que había en el Edén, Dios con el hombre con Dios. Recordando Gálatas 3:13, lee Mateo 27:46, que revelan las palabras de Jesús acerca de lo que tuvo que pasar en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la cruz, dice la parte del miércoles, Cristo aceptó en nuestro lugar la maldición del pecado. Cristo se hizo maldito. Maldito era usted y yo. La maldición del pecado debería caer sobre nosotros, porque dice, maldito aquel que no puede cumplir los mandamientos, y nosotros no lo podemos cumplir. Nosotros violamos esos mandamientos. Entonces Cristo asume esa responsabilidad como si fuera un tremendo pecador. Esto cambió su situación ante el Padre. El cordero del sacrificio, cuando era llevado al altar, llegó a ser un sustituto de la muerte del pecador. Del mismo modo, cuando Cristo fue a la cruz, su situación ante el Padre cambió. Separado de la presencia del Padre, sintió la maldición que nuestros pecados habían causado. Parte del miércoles, folleto de Escuela Sabática, 20 de marzo. En otras palabras, Jesús, que había sido Dios con el Padre desde la eternidad, experimentó una separación del Padre, en lo que Elena White llamó la separación de los poderes divinos. Hubo una separación de los poderes divinos. Un poder divino se sintió separado del Espíritu Santo y de Dios el Padre. Cristo Jesús, por ti y por mí. Mire lo que implica el pecado. Mire las consecuencias del pecado. De allí, ¿verdad? Lo que uno lee y recuerda, ¿verdad? De la malignidad, de lo que implica el pecado en toda su fortaleza. Dice el Camino a Cristo en el capítulo Un poder maravilloso que convence, página 43. Cuando la luz de Cristo resplandezca en nuestras almas, veremos cuán impuros somos, discerniremos el egoísmo de nuestros motivos y la enemistad contra Dios, que han manchado todos los actos de nuestra vida. Entonces conoceremos que nuestra propia justicia es en verdad como trapos de inmundicia, y que solamente la sangre de Cristo puede limpiarnos de la contaminación del pecado y renovar nuestro corazón a la semejanza del Señor. Amén, gloria a Dios.
página 47 dice, el mismo capítulo, un poder maravilloso que convence. La tremenda malignidad del pecado solo puede medirse a la luz de la cruz. Es allí donde entendemos la malignidad de lo que es una mentira, la malignidad de lo que es la hipocresía, la malignidad de lo que es robar a Dios en los diezmos y las ofrendas, la malignidad de lo que es ser egoísta, orgulloso, prepotente, la malignidad de no tener sensibilidad frente a una raza humana que está sufriendo, la malignidad de lo que implica de tener una iglesia que nos sirva a los seres humanos, que no solamente dé palabra de vida, el verbo, el conocimiento de la palabra, sino que tenga instrumentos que alivien el dolor, el sufrimiento del ser humano. Cuando uno contempla la cruz, lo que implica lo que es pecado. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Cuántas cosas buenas tú sabes que deben hacer si no lo hemos hecho? ¿Por qué no nos mueve eso a actuar? Porque no hemos comprendido la malignidad de lo que significa no hacer lo que es bueno. ¿Por qué todavía seguimos transgrediendo, violando, siendo inicuo? Que es lo mismo que decir transgresor de la ley. ¿Por qué? Porque no hemos comprendido lo que pasó en la cruz. La malignidad del pecado se comprende cuando se ve lo que pasó en la cruz, que ya hemos comentado. Es horrible que tuvo que pasar Jesucristo. Cristo experimentó la segunda muerte. Cristo murió como el peor de los pecadores en el mundo. Por ti y por mí. Cristo bebió la copa de la ira de Dios. Es tremendo, hermano. Por el pecado. Entonces, ¿cómo lo vamos a consentir? Si valorizamos lo que implica el pecado, aterroriza la idea de que voluntariamente, de que por engaño nosotros justifiquemos el pecado. No hay excusa, no hay excusa. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Por eso que dice 1 Juan capítulo 3, la simiente de Dios no peca. Es muy difícil. Y si alguno pecare, como dice Juan, abogados tenemos para con el Padre. Porque estamos sujetos a cometer errores, por hierro. A veces perdemos la paciencia, no es lo correcto, pero tenemos un auxiliador y tenemos que llegar al momento, ¿verdad? Porque ya viene el sellamiento en que tenemos que ser capaces de vivir a la luz todos los días de la presencia del Espíritu Santo. Y se cumpla lo que dice Judas 24. Judas 24. ¿Verdad? Cuando habla en un solo capítulo, como decía el versículo 24, Dios es capaz de mantenernos sin caída. Hay un poder sobrenatural que es capaz de mantenernos sin caída y sin mancha para presentarnos con alegría y gozo delante del Dios Padre en el reino de los cielos. Y finalmente, hermano, mi amigo que me está oyendo, viene el otro milagro de la creación, Isaías 51:10, cuando dice: oh Dios, crea en mí un nuevo corazón, que dice David. Una nueva creación que comienza con el bautizo. Es necesario nacer de nuevo, no solamente de carne. Es necesario ser engendrado por la palabra de Dios, nacer de agua y de espíritu, para que Dios pueda colocar un nuevo corazón en tu vida y en mi vida. Una nueva mente. Solo no podemos. Crea en mí, oh Dios, el acto creador otra vez. Vuelve otra vez allá a la creación. Crea otra vez una mente nueva, una mente renovada, una mente transformada. Quita esa mente de piedra, que sería el corazón de piedra, y pon un corazón de carne, sensible, en contraste con la piedra. Solo usted, ni por filosofía, ni por ideología lo va a lograr. Es un poder sobrenatural. El mismo poder que nos creó tiene que obrar hoy para crearnos y hacernos sensibles, como fue Cristo sensible a la raza humana. Fue tan sensible que dio su vida por los seres humanos, aun siendo usted y yo perversos, perdidos. Dios se atrevió a confiar en nosotros. Dios se la jugó completa. Aunque fuera uno solo que hubiera aceptado, por uno solo Él hubiera venido. Por eso es maravilloso el amor de Dios, y cómo el acto creador, el acto redentor, hace posible que en ti y en mí pueda haber una nueva vida, una nueva experiencia. Y eso es lo que la sociedad está esperando. Eso es lo que el mundo está esperando. No tanto esto que yo estoy haciendo aquí, hablar, predicar esta palabra, repetirle texto y el folleto, oír un sermón de tantos predicadores allá en su iglesia local, sus ancianos, sus pastores, predicadores que tienen el privilegio de verse por radio, por televisión, por satélite, excelente, que la palabra de Dios se difunda, maravillosa.
Pero esa palabra tiene que mover, tiene que trastocar, tiene que cambiar el estilo de vida en ese redimiento y reforma y proyectarnos a servir, a dar de lo que tenemos, a ayudar al pobre, al necesitado, a ir a esos hombres ricos que no hayan qué hacer con el dinero, que están en angustia por el temor a tanto desequilibrio moral, social, ladrones, etcétera, etcétera. Llevar una palabra de vida para que su solaz, su descanso no sea un guardaespaldas, no sea un seguro de vida altísimo que tenga que pagar para sentirse protegido, tener su casa con miles de sistemas de alarma y de protección y de seguridad. Más que eso, ¿verdad? Es Dios en el corazón y ellos no tienen esa experiencia. Que vean una iglesia, ¿verdad?, que en medio de la malignidad de los escorpiones y serpientes en este desierto, hablando simbólicamente, el Señor se mueve cuidando a sus hijos y diciéndole: el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Lo he visto justo desamparado ni su simiente que mendiga pan. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Todas esas promesas que nos han reconfortado y que todos los días queremos encarnar al mundo, tiene que saberla para que el mundo no vaya como borregos, como ovejas detrás de los líderes políticos o religiosos humanos, porque no tienen esperanza y se conmueven y sufren y padecen al ver, ¿verdad?, que el humano se les muere, que el humano se les desvanece. O ponen su confianza en ideologías, que si capitalismo, que si socialismo, que si comunismo, que si tercera vía, cualquiera de esas vías. No hay ninguna vía. La vía es Cristo Jesús. Lo demás son paliativos, lo demás son secundario, terciario. El mundo tiene que ver que hay hombres y mujeres que estamos dispuestos a gastar nuestros recursos, nuestra vida en favor de la raza humana, para que vean a Cristo. Y así se eclipsaría todos esos grandes movimientos humanos, todos esos líderes humanos que se convierten a veces en ídolos y por los cuales están dispuestos los seres humanos a dar todo. ¿Por qué no lo hacen por Cristo? Por el Dios nuestro. Porque el Dios nuestro quizás ha quedado encerrado allí en un acto personal. No ha permeado la sociedad como para mermar la esperanza a todos esos políticos, ¿verdad? A todo ese poco de gente, ¿verdad?, que está cambiando a Cristo por las propuestas humanas que el mundo está haciendo. Dios trasciende, nuestro reino trasciende toda ideología y filosofía, y el mundo tiene que saberlo. Quiero comentarles, ¿verdad?, cuando usted está oyendo esta lección, ya usted conoce, ¿verdad?, brevemente, ¿verdad?, una de las especialidades de este servidor. Tenemos un nuevo pontífice, ¿verdad?, al título que le daban allá los emperadores romanos también, los constructores de puentes, Francisco Bergoglio, argentino, de aquí, de América, primera vez en la historia. Pero más que eso, ¿verdad?, lo interesante es que este papa es jesuita, pertenece a la orden de la Compañía de Jesús. Le invito a que se lea el capítulo 12 y el capítulo 16, Revolución Francesa, y otro capítulo como el 12, del conflicto de los siglos, para que usted encuentre lo que son los jesuitas, cómo surgieron los jesuitas a través de Ignacio de Loyola. Dos síntesis que, haciéndole una síntesis allí, ¿verdad?, esta compañía surgió para contrarrestar la reforma tremenda que parte de Martín Lutero. La Iglesia Católica encontró en ellos un medio de parar, de frenar el avance de lo que era la reforma, y lo consiguió, lamentablemente. Y fue un medio, dice el conflicto de los siglos, en esos capítulos que le estoy diciendo, especialmente el 12, de reavivar el catolicismo. Y el duro de ello, el fuerte de ello, es trabajar por los pobres, por los necesitados. Se metían en las cárceles, en la gente que tenía enfermedades, para captar adeptos. Y una de las primeras palabras que este papa ha dicho, ¿verdad?, es que la iglesia deje de ser una ONG, una organización no gubernamental, y se ponga de frente a predicar el evangelio, a levantar a la esposa sagrada que es la iglesia, decía este pastor. Comienza un camino de evangelización, de fraternidad universal, las primeras palabras que dio Francisco Bergoglio, este papa nuevo, jesuita, y quiero decirle, es un discípulo de lo que se denomina
en el orden de los jesuitas de la Compañía de Jesús. Ellos tienen un rector, hoy es un jefe, Alfonso Nicolás, es el que hoy los dirige a ellos, electo en el 2008, cabeza de los jesuitas. A él se le considera el Papa Negro, a este señor, y uno de sus seguidores es Bergoglio, el hoy Papa, nunca un jesuita. Los jesuitas han tenido muchos problemas con los estados, porque se alían mucho con los estados, y pudiéramos decir que un discípulo del Papa Negro, ¿verdad?, está allí gobernando en el Vaticano, y viene con todos los hierros para hacerle frente a los grandes desafíos de la Iglesia Católica. El problema no son los miembros, el problema es la dirigencia. Y termino con esto, mire. En el comentario bíblico lo dice clarito para que no nos confundamos. Cuando en Apocalipsis 17 aquella mujer le aparece en su frente Babilonia la Grande, la sentencia contra Babilonia, contra la mujer que está sentada sobre la bestia, esa iglesia apóstata, ¿verdad? Esa iglesia que está sentada allí sobre la ciudad, que es Roma. La sentencia es contra Babilonia la Grande, cuando ya se confabulen esos tres espíritus a manera de rana que salen del protestantismo, de la bestia, del espiritismo. Cuando haya esa gran coalición política religiosa, allí se convierte en Babilonia la Grande. Los que dirigen eso, la mujer está sentada sobre las aguas, la sentencia no es sobre las aguas son muchedumbres, dice el comentario bíblico. Y por eso Apocalipsis 18 dice, ¿verdad?, salí de ella, pueblo mío. Esas aguas por sobre las cuales se sienta la mujer son miles y millones de hermanos católicos que van a conocer la verdad verdadera, la verdad que es en Cristo Jesús, los 10 mandamientos tal cual como son en Cristo Jesús, la verdadera mortalidad del hombre. Van a conocer, el Espíritu Santo está hablando y se va a cumplir Apocalipsis 18. Salí de ella, pueblo mío, de Babilonia. Está llamando a esas aguas sobre las cuales se sienta la ramera, la gran ramera. Se sienta también sobre la bestia, también se sienta sobre 7 montes, pero son seres humanos, sobre ellos no hay sentencia. La sentencia es directamente sobre esa dirigencia, porque de ellos, ese grupo que sustenta hoy, que son pueblo, repito, se aplica Apocalipsis 18, para que salgan de allí. Dios quiera que uno de esos dirigentes, porque también son hijos de Dios, por ellos también corre la sangre de Adán y de Eva, y Dios quiere salvarlos, puedan abrir su mente, y finalmente ser libres en la verdad. Conoceréis la verdad y echen fuera las tradiciones, así como lo hicieron Martín Lutero, Juan Hus, doctores dentro de la Iglesia Católica, hombres que amaron esta iglesia, pero no pudieron coligar, pegar tradición con escritura, con Biblia. O es la tradición o es la Biblia, o es la Biblia o es tradición y Biblia. Ellos escogieron la Biblia y solamente la Biblia. Por eso hay esperanza, pero a ese pueblo, la mayoría del pueblo que no está dándole fuerza a esas doctrinas, que no son los protagonistas directos de la propagación política religiosa que hace la Iglesia Católica, y que creen que solamente esto es puro espiritual, a ellos llega el mensaje: salí de ella, pueblo mío, porque es horrible las cosas, las acusaciones que se hacen contra Babilonia. Y este Papa, primer jesuita que asume esta responsabilidad, ¿verdad? En el pasado surgieron para frenar el avance del protestantismo y para producir un reavivamiento final del catolicismo en aquella época. La octava cabeza, que es la misma bestia, el octavo, Apocalipsis 17, el octavo masculino, no tiene nada que ver con las cabezas, dirige las cabezas, porque la bestia tiene 7 cabezas, y el octavo es la misma bestia, la bestia que era, es y será. Comentario bíblico nos dice, ¿verdad?, que hay un paralelo con esa bestia Apocalipsis 17 con la bestia de Apocalipsis 13, el 1 al 10. Es el reavivamiento final del papado. Puede comenzar con este hombre y terminar con este hombre, o puede venir otros papas, pero lo cierto es que estamos en un periodo final, y que cuando los jesuitas surgieron era para producir un reavivamiento. Oremos al Señor. No estoy diciendo que este sea el último, ¿verdad?, que sea el octavo, nada de eso estoy diciendo, pero si el octavo en el comentario bíblico es el reavivamiento final del papado con todo su hierro,
con toda la fuerza, como dice Tesalonicense, ¿verdad? Que viene con grandes prodigios y señales, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Así lo dice Tesalonicense. Así que, hermano, hermana, estamos en el comienzo de grandes pasos que nos dicen que Cristo viene pronto a esta tierra. Dios te bendiga, Dios te guarde.